Bueno, en este video vamos a partir como siempre con una breve biografía, ¿cierto? En este caso de Harriet Martineau, la última autora que vamos a estudiar en este curso. Bueno, Harriet Martineau en alguna medida marca, nace antes que Marx, entonces con ella volvemos como a las raíces primeras de la sociología. Y en muchos sentidos es más brutal su eliminación, ¿cierto?, de los libros de texto de teoría clásica, porque efectivamente ella va a dar, va a ser una figura central en definir lo que es la sociología, va a ser una escritora absolutamente prolífica y tiene una reflexión clave y claramente sociológica. Sin embargo, por las políticas de género del conocimiento, es absolutamente borrada. Pero lo que quiero decir es que ella es contemporánea sobre todo de Marx, eh, y más aún de Comte. Eh, entonces ella realmente se ubica, volvemos atrás en el tiempo, eso es lo que quiero decir. Esta escribe antes que Weber y antes que Durkheim, ¿ya? Y un poco antes también, y antes que Marx también, ¿ya? Ella nace en 1802 en Norwich, en Inglaterra. Ella nace en una familia de clase media. Su padre tiene un pequeño negocio familiar dedicado a los textiles. Eh, un elemento también bien importante es que su familia pertenece a la iglesia unitaria. La iglesia unitaria es una iglesia protestante, pero en ese contexto, en 1802, la iglesia unitaria va junto a varias otras iglesias, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, son parte de las iglesias protestantes disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenecen y que se apartan, ¿cierto?, de la iglesia anglicana. Recordemos, ¿cierto?, que la iglesia anglicana es la iglesia oficial en Inglaterra, ¿cierto?, y que tiene un carácter además surge, ¿cierto?, con Enrique VIII, es muy, funciona de manera muy similar a la iglesia católica en términos de estructura, eh, si bien es protestante, tiene en el fondo, su origen fue más bien político que religioso, la ruptura de la iglesia anglicana respecto del mundo católico. Pero entonces estas otras iglesias protestantes, por ejemplo la unitaria, no, tienen creencias distintas y diferencias importantes con el anglicanismo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nace en una familia que pertenece a la iglesia unitaria, y la iglesia unitaria, como no era parte de la iglesia anglicana, que es como lo equivalente a la iglesia católica acá en Chile y en América Latina, en esa época quienes pertenecían, los unitarios, digamos, tenían coartado una serie de derechos. Por ejemplo, no podían votar, y no podían ir a la universidad. Bueno, igual ella era mujer, así que igual no iba a poder tener esos derechos, pero quiero decir que pertenece por sus creencias religiosas a un grupo marginado del poder de la clase dominante, ¿cierto? Si uno diría la analogía acá, ¿cuál es la religión de la clase dominante? Católica, ¿cierto? Bueno, ella pertenecía a un grupo religioso que no era de la religión de la clase dominante. Y como dije, también viene una familia, ¿cierto?, de clase media. Su padre tiene este negocio dedicado a los textiles, pero también es una clase media, que no es la clase poderosa terrateniente, ¿cierto? La clase gobernante convencionalmente es la clase latifundista, propietaria de tierras, algo que en Chile, ¿cierto?, fue hasta la reforma agraria. Entonces, si bien tiene una situación acomodada, no es que pertenezca a su familia a la clase dominante, digamos, que es una élite agraria, ¿cierto? Como lo fue en Chile hasta hace muy poco, hasta fines de los años 60. También su pertenencia a la iglesia unitaria y este grupo, esta iglesia, digamos, más marginal, ¿cierto?, más irreverente, hace que ella nace en el seno, ¿cierto?, de una familia que valora el pensamiento propio y que valora además que uno sea consecuente con sus ideas, ¿ya? Que esté dispuesto a salir a un mundo que es hostil a lo que uno cree, pero sin embargo salir y decir lo que uno cree y pagar las consecuencias por eso, ¿ya? Eh, Eso como elementos de contexto yo creo importante de la familia en la que nace. Ella es la sexta hija de 8 hijos y muy tempranamente a los 12 años comienza a perder la audición.
pero sin embargo no la pescaron mucho en su familia, y eso a ella fue muy difícil, porque efectivamente cuando uno pierde la audición es mucho más difícil comunicarse. Ella siempre dijo que era una niña tímida, y que se dedicaba mucho más a la lectura, y bueno, esta pérdida creciente de la audición eh, al hacer que se retraiga cada vez más y que se dedique cada vez más a la lectura y a la escritura. Y finalmente solo a los 18 años logra que en su familia le compren que una corneta, de esas así antiguas, ¿cierto?, para poder escuchar mejor. Y ella andaba con esta corneta, por supuesto, era como un elemento distintivo de su personalidad. Ahora también es muy interesante porque ella después va a escribir sobre la discapacidad, que es otro tema absolutamente olvidado en general por la sociología. Cuando ella tiene, bueno, como era unitaria y además como era mujer, obviamente no pudo ir a la universidad, algo que ella lamentó toda su vida, y acá vemos un quiebre brutal, ¿cierto?, con los otros tres autores, los cuales pudieron ir solo por ser hombres, ¿cierto?, a la universidad. Bueno, ella no pudo, solo por ser mujer, ¿cierto? Y entonces, cuando ella tiene 24 años, producto del avance de la revolución industrial, ¿cierto?, que tecnifica y mecaniza toda la producción, este negocio que era era más bien más cercano a lo artesanal o una producción en pequeña escala, va a enfrentar un escenario muy difícil. Se suman crisis económicas como la de 1824, y finalmente el negocio familiar quiebra. Eh, y, y su padre también muere 2 años antes, o sea, su padre muere en 1824, ya el negocio viene muy mal, y 2 años después de su muerte, de la muerte del padre, el negocio familiar definitivamente quiebra. Eh, También en esa época ella estaba prometida a un pastor unitario, eh, y este pastor, sin embargo, este hombre empieza a tener problemas de salud mental, digamos, e internado, y finalmente muere. Eh, pero eso no fue algo, al parecer esta unión, digamos, promesa de matrimonio era como se hacía en esos tiempos, era más bien fruto de la convención que había que casarse y a ella le correspondía casarse, eh, más que del amor. Y en realidad estos dos elementos, ¿cierto?, ¿qué hace? La quiebra del negocio familiar significa que ella, que venía de una clase media, podríamos decir, y que sumado a la muerte de del prometido, ¿cuál era la carrera, digamos, la vida que se esperaba una mujer de clase media? Bueno, básicamente que se casara, ¿cierto? Esa era su forma de sobrevivencia. Entonces, estos dos elementos hacen que no pueda ser mantenida por la familia, digamos, por sus padres, y tampoco por un supuesto marido, digamos. Entonces, ¿qué hace eso? Que la obliga a trabajar. Pero eso es un problema porque es una mujer de clase media. Entonces, las posibilidades de ocupaciones decentes para mujeres de clase media son muy escasas. No es como ser un hombre de clase media, ¿cierto? Además que por supuesto no tenía calificaciones porque no había de partido ir a la universidad. Entonces ya todo ese ámbito quedó al tiro descartada sus posibilidades de educación. Entonces, de estos dos elementos, de que la quiebra familiar, económica, la falta de subsidio, y que el camino del matrimonio deja de ser una posibilidad, ella se dedica, tiene dos opciones, la costura y el escribir. Ella cosía muy bien. Y bueno, por supuesto que es uno de los oficios, ¿cierto?, que tempranamente se les enseña a las mujeres, ¿cierto? Entonces, ella de hecho comienza a ganar cierto dinero haciendo costura, pero ella dice, puesta a decidir entre la aguja y la pluma, me quedo con la pluma, ¿ya? Y ella ahí empieza a escribir. Un par de años después va a publicar una serie fue como por entrega, una serie que se llama Ilustraciones de Economía Política o Ejemplos de Economía Política, donde ella busca educar a la gente de a pie, a la gente común y corriente sobre la economía política, que en realidad la economía política, acuérdense que es una preocupación de Marx también, porque la economía política es un antecedente directo tanto de la sociología como de la economía.
Y ahora ella, eso, bueno, las condiciones que le impuso su editor eran así espantosas, inhumanas, se exigía escribir más o menos que un libro mensual, o sea, una cuestión impensable, pero ella superó incluso eso y de hecho se transformó en un bestseller y en esa época ella logra vender más que Charles Dickens, ¿cierto? Dickens, recordemos, uno de los autores más renombrados y clásicos de Inglaterra hasta el día de hoy, ¿cierto? Oliver Twist, Grandes Expectativas, una serie de novelas que son clásicas hasta el día de hoy, ¿cierto? Bueno, ella logra publicar y vender más que Charles Dickens, ¿ya? Eso quiero decir, y entonces es aún más brutal la memoria que existe de Charles Dickens y sin embargo como haya sido absolutamente borrada. Bueno, a los 32 años ella va a viajar a Estados Unidos y ahí se va a iniciar su carrera propiamente sociológica. De hecho, esta biografía salió más larga que las otras porque es muy brutal las diferencias que se observan por género. Así que vamos a dejar esta hasta aquí, hasta el viaje a Estados Unidos y lo vamos a seguir viendo su biografía en el siguiente video.